Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré. Producido por ministros de la palabra. Les saluda en esta noche su hermano en Cristo Marco Peña, agradeciéndole su compañía, su presencia en esta noche. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Hoy, miércoles de cristianismo práctico, corresponde un mensaje que he titulado La historia de una pajarita y un pez. Tal vez a usted le suene un poco coloquial el nombre del tema, pero vamos a profundizar y en el desarrollo usted se dará cuenta de qué es lo que estamos hablando en esta noche. Antes de que iniciemos el tema, quiero recordarles que estamos saliendo en vivo y en directo a través de su emisora Vino Nuevo Radio, a través del audio en la internet. Y también estamos saliendo en vivo por medio de nuestro perfil de Facebook Live. Estamos saliendo también en video. Ese mensaje va a quedar grabado a partir de las 9 de la noche. Usted lo puede consultar en nuestra carpeta de videos, en nuestro perfil. Y mañana en horas de la mañana en nuestro blog quedará el bosquejo de ese tema completo. Por si usted tiene también gusto de consultarlo, encontrará todas las citas bíblicas en formato PDF, encontrará los comentarios, puede compartirlo, puede imprimirlo, puede utilizarlo. Lo que recibe de gracia, délo de gracia. Antes que iniciemos el tema, una palabra de oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia, por el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti. No estamos delante de hombres, estamos delante de tu presencia. Los unos con los otros, escudriñando tu palabra, inquiriendo en tus asuntos, buscando el mejor momento, Señor, para poder estar delante de ti. Que tu Santo Espíritu nos guíe a todos, a toda verdad, que pueda ser lumbrera, que pueda guiarnos, que pueda abrir nuestro entendimiento y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La historia de una pajarita y un pez. Hace unos días, cuando empecé a anunciar ese tema, yo les dije que les iba a contar un cuento. Y es precisamente este cuento que quiero relatarles. Una alegre pajarita surcaba los cielos, hasta que desvió su mirada al mar y observó un hermoso pez que cambiaba de colores y brillaba como los reflejos del sol. Ese hermoso pez la hizo sentir más animada de lo habitual. Al día siguiente, la avecilla decidió volver a ver al pez y siguió visitándolo cada tarde. Al principio solo lo observaba, pero con el tiempo decidió acercarse a él. Sabía que no había sido creada para nadar, pero deseaba demasiado encontrarse con él. Comenzaron a hablar hasta llegar a atraerse mutuamente. Aquella ave trataba de flotar y el pez trataba de mantenerse en la superficie, lo más que podían ambos. Pero el esfuerzo ellos consideraban que valía la pena y por eso era que ellos lo hacían. Poco a poco, la avecilla se acostumbró tanto a flotar que poco a poco perdió su pasión por volar. Eso no le importó porque estando para siempre con su amado pez, nunca más necesitaría volar. Pero un día ambos discutieron y el pez se sumergió y nunca más volvió a salir. Por días, la pajarita llamó a gritos, pero el pez nunca más volvió. La que una vez fue una alegre ave estaba desconsolada, pensando y tratando de entender lo ocurrido, hasta que después de mucho lamento y lloro, tuvo un momento de lucidez y comprendió que estaba perdiendo el tiempo.
que ya no había nada que hacer y que tenía que dejar de flotar. En ese instante, abrió sus alas y trató de extender el vuelo, pero había olvidado cómo hacerlo. Además, sus alas estaban estropeadas por el agua. Al final se quedó sin su pez, se olvidó de volar y requirió de muchísimo tiempo para volver a sanar. Amado hermano y hermana, esta historia que les acabo de relatar es una historia que usted la ve todos los días del mundo, en cualquier lugar de este planeta. Y es el tema del yugo desigual. Una avecilla y un pececillo que se enamoran, pero tienen conflictos enormes para poder convivir. E interesantemente, este tema del yugo desigual, como lo vamos a ver ahora en el transcurso de este tema, se aplica a muchísimas situaciones particulares que atravesamos en la vida. No solamente es un tema de relación marital, porque como lo vamos a analizar, se puede aplicar a relaciones de afectividad natural, por ejemplo, como la pareja, como los amigos. Se puede aplicar en relaciones laborales, se puede aplicar en relaciones comerciales. Y como lo vamos a ver ahora también más adelante, hay parejas cristianas dentro de las iglesias que están en yugo desigual. Ahora, un principio claro que tenemos que tener como hijos de Dios es que cualquier alianza entre un cristiano y un incrédulo se va a encaminar al desastre. Repito, cualquier alianza entre un creyente y un no creyente, tarde o temprano, amado hermano y hermana, termina en un desastre. Y usted tal vez se preguntará ¿por qué? ¿Por qué siempre tiene que terminar en un desastre? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia lo dice, para empezar. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, en su primera parte del versículo, dice el apóstol, no se unan en intimidad. Intimidad es yugo desigual, yunta diferente, asocio. No se unan en intimidad con los que no creen en el Señor para formar una pareja desigual. Dios es un Dios de instrucciones. Le parezca a usted o no me parezca a mí. Le guste a usted o no me gusta a mí. Dios es un Dios de instrucciones. La Biblia tiene instrucciones claras y precisas de cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Sin embargo, el ser humano, en su libre albedrío, porque tiene esa potestad y ese derecho, fue creado con el derecho de decidir qué hacer con su propia vida. Dios no lo va a obligar. Ahora, hay instrucciones claras que deben cumplirse. Si se cumplen, entonces generan un efecto. Si no se cumplen, no se va a quedar estático. Van a generar otro efecto. O un efecto positivo o un efecto negativo. La instrucción de Pablo es no se unan en intimidad. No. Como cuando usted le dice a su hijo no, esperando que su hijo obedezca. Así espera Dios que usted y yo lo hagamos. No se unan en intimidad con los que no creen en el Señor. Entonces, la instrucción es que no podemos tener ninguna relación o asociación con aquella persona que no cree en Dios para formar una pareja desigual. El Salmo 16, versículo 7, es muy hermoso porque dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye y me dice qué debo hacer. Dios siempre te va a decir qué hacer. Usted no está a la liebre. No se puede declarar ignorante, ni tampoco es un desventurado, porque gracias a Dios usted sabe qué hacer. Es que tal vez a veces jugamos como de tontillos,
como de ignorantes, como que no sabemos por dónde. Pero no se preocupe, la Biblia tiene una instrucción para cada situación en la que usted se encuentre. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye y me dice qué debo hacer. Eso está haciendo el Señor en esa noche con usted y conmigo. Ahora, cuando vamos al origen de las cosas, vamos a la creación para ver cuál era el plan original de Dios. Cuando vemos las primeras páginas, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, y empezamos a ver la creación de Dios, dice que todo lo que Dios había creado era bueno. Hay 7 expresiones de Dios de que todo lo que venía creando día por día tras día estaba bien. La luz, la tierra, el mar, la vegetación, los astros, los peces, las aves, los animales, la humanidad. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios vio que todo lo que había hecho le había quedado muy, pero muy bien. Linda le quedó la creación a Dios. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, versículo 18, por primera vez en toda la creación, hay algo que parece que no había quedado bien. Dice Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Ya hicimos un análisis a nivel de detalle cuando estuvimos hablando de la mujer de la Biblia acerca de qué era ese tema de ayuda idónea. Sin embargo, rápidamente la traducción correcta de Génesis capítulo 2:18 es que esa ayuda idónea para el hombre y que va en ambas vías, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, es un poder o una fuerza o un socorro que Dios le da al ser humano que va a ser digna o digno de estar al lado del hombre o de la mujer. Y esa fuerza le va a ayudar al hombre o a la mujer, el hombre a la mujer o la mujer al hombre, a continuar sus propósitos. Y que si uno u otro se salen de esos propósitos, entonces esa fuerza o ese poder o esa mitad o esa media naranja, por decirlo de alguna manera, lo va a corregir y lo va a volver a encauzar otra vez en los propósitos de Dios. Por eso es que Dios en su omnisciencia, Él se adelanta a todos los hechos, a lo que puede acontecer. Me encanta eso, porque Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que va a pasar. Y entonces Dios se adelanta y previendo algún peligro que aceche al cónyuge, es ahí entonces cuando Él considera conveniente que debe crearle una fuerza, un poder, un socorro, un par que le ayude a enfrentar situaciones que va a tener que acontecer en su caminar. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, Salomón dice, es mejor ser 2 que 1, claro, porque ambos pueden ayudarse mutuamente y se pueden ayudar a lograr el éxito, dice Salomón. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Claro, mejor 2 que 1. Cuando uno está solo y se cae, ¿quién lo levanta? Pero cuando uno está enyugado de una manera correcta, entonces, bendito Dios, va a tener a alguien que lo pueda levantar, que lo pueda animar, que pueda compartir sus victorias, que pueda llorar sus lloros, que pueda estar con él. El mismo Jesús en Mateo capítulo 19 en el Evangelio, del versículo 4 al versículo 6, refrenda, firma, le pone un sello, le da validez a esa instrucción original. Cuando dice Jesús, ¿no han leído que el Creador desde el principio, y se basa Génesis 1:27, hizo al hombre y a la mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún ser humano lo separe. Recordemos, y es muy importante, que el único yugo sexual que Dios permite, autoriza o bendice, en primer lugar, hermano y hermana, es heterosexual. Es esa orientación sexual por el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. Solo existen 2 géneros, mujer y hombre. Al hombre le gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los hombres. Cualquier
inclinación contraria a esto es una aberración, una abominación a Dios y es pecado. Pecado para el que lo practica y pecado para el que lo tolera. Al hombre le gustan las mujeres, a las mujeres le gustan los hombres. Punto. Esa es la atracción. Pero para no dejarlo tan abierto, para que no se diga que yo dije lo que no he dicho, también tenemos que aclarar que esa yunta es monogámica. ¿Y qué quiere decir monogámico? Que es una relación amorosa y sexual entre un hombre y una mujer que son heterosexuales y que mantienen un vínculo matrimonial. Eso es lo que Dios ha establecido y permite. Entonces, al hombre solo le gusta su mujer y a la mujer le gusta solamente su hombre, ambos unidos en yugo matrimonial. Eso es lo que dice la Biblia. Y este tipo de yugo es muy difícil de romper. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús ya lo ha refrendado también. Entonces, recapitulando lo que hemos visto hasta ese momento, una relación tan íntima, tan literal, es tan importante porque uno se convierte en parte del otro. O sea, el yugo entre ambos los une sin opción alguna de separación, según lo que dice la Biblia. Y todo lo que ellos hagan, lo tienen que hacer en conjunto. Ya el hombre no decide por él, ni la mujer decide por ella. Están enyugados, están enyuntados, si es que cabe la expresión. Y lo que vayan a hacer, lo van a hacer sobre la misma línea. No hay posibilidad de cambiarse. Por eso, también es importante, volviendo al inicio, ¿por qué es que no podemos unirnos a un yugo desigual? Primero porque la Biblia lo dice y ya lo aclaramos. Y en segundo lugar, porque también, hermano y hermana, sin superespiritualizar mucho, utilizando la razón, el entendimiento, esa masa gris que Dios nos ha dado a cada uno, hay algo que se llama sentido común. Y hay cosas que son claras, simples de entender y que no requieren como que nos las estén escribiendo. En la segunda parte del versículo 14 de la segunda carta a los Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, si usted todavía está cavilando, si usted todavía tiene un nudo en la cabeza, cuestionándose de por qué no puede hacer una yunta con un no creyente siendo usted creyente, el apóstol Pablo lo está diciendo. Ustedes no son iguales. Los hijos e hijas de Dios no son iguales a los hombres y mujeres que no son hijos e hijas de Dios. Para empezar, el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿qué armonía puede haber entre un creyente y un no creyente? ¿Qué cosas en común tenemos las personas que amamos a Dios con aquellas que no aman a Dios? ¿Qué común hay entre una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo y una persona que más bien está en constante rebeldía contra Dios? ¿Acaso hay algo común entre la justicia y la maldad, dice Pablo? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Todavía el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, es más enfático en cuanto a ese segundo concepto. Cuando nos dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes. El apóstol Pablo le está hablando a los hijos e hijas de Dios. Sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. El hijo e hija de Dios no se amolda al mundo. No tiene nada que hacer dentro del mundo, ni compartiendo con el mundo, ni haciendo las cosas que el mundo hace. Dice el apóstol, así aprenderán lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Muchos cristianos, y lo pongo entre comillas, porque tengo mis dudas
bastante serias, creen que somos iguales a los del mundo. Y hermano y hermana, no somos iguales a los que están allá afuera. Somos personas diferentes. Cuando venimos a Jesús, somos nuevas criaturas. Todo es hecho nuevo. Si pretendemos seguir siendo los mismos de antes, el apóstol Pablo es vehemente cuando dice, lo que ustedes antes eran, lo que ustedes antes practicaban, los lugares donde ustedes antes iban. Si somos hijos e hijas de Dios, regenerados, y el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, nosotros no tenemos nada que ver ni que hacer con lo que el mundo está haciendo allá afuera. Somos personas diferentes. Eso es lo que Dios espera. Ahora, si somos santos dentro de la iglesia y diablos en lugares donde no tenemos que ir, entonces yo me cuestiono si somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, son diferentes. Entonces, volviendo al cuento del principio, del pececito y de la avecita, ¿cómo hacemos entonces para juntar a ese pececito y a esa avecita? Si el pececito anda por el mar y la avecita anda por el aire. Ahora, un cuento que ha habido por años y que lo hemos escuchado es ese cuento de que primero me lo jalo para mí y luego se lo llevo a Dios. O primero me caso con él y luego yo voy a hacer todo lo posible porque yo sé que yo lo puedo convertir y encauzarlo en los caminos de Dios. Hermano y hermana, ni usted ni yo podemos convertir a nadie. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice, no se dejen engañar. Es que ese es el problema. Estamos tan ciegos. No sé si será que es el corazón. La Biblia lo dice, el corazón es engañoso. Y nos dejamos ir por los sentimientos, por las emociones, por los besos, por las caricias, yo no sé. Por esos ojos tan lindos. Y el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, el apóstol Pablo menciona un dicho que venía desde 400 años antes de Cristo, por un poeta que se llamaba Menandro. Ese poema, el poema era de él y tenía un extracto, era un refrán, y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, lo trae a colación cuando dice, bien dice el dicho, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. O sea, enyugarnos a alguien que no teme ni respeta a Dios, tarde o temprano terminará convirtiéndose en una influencia negativa para el cristiano. Ese cuento de que yo voy a influir para bien, para que él sea mejor, nunca sucede. El peligro, y así lo dice la Biblia, el peligro más bien es que el mal influencie al que aparentemente es bueno. Y eso sí también es importante que lo aclaremos. Porque yo estoy totalmente claro de que el mal nunca, y escúcheme lo que voy a decir, el mal nunca podrá influir sobre una persona que es obediente a Dios. Esa es otra historia. Una persona que obedece a Dios nunca se dejará influir por el mal. Aún más, ni siquiera se va a enyugar, valga la redundancia, con un yugo desigual. Porque es una persona obediente a Dios, porque cumple la instrucción. Lo que sí puede suceder es que el mal influya sobre un desobediente que aparenta ser obediente, eso sí. Y es de lo que estamos hablando. Hay muchos desobedientes a la palabra que tarde o temprano se van a terminar dejando influenciar por el mal. Y estas advertencias están a lo largo de toda la Biblia. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, no permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Está hablando Dios de las naciones enemigas. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes, dice Moisés,
y en un instante los destruirías. No le puedes dar tus hijos a hijas paganas. No le puedes dar tus hijas a hijos paganos, porque tarde o temprano, tus hijos que aparentemente son cristianos y cristianas, van a dejar de obedecer a nuestro Dios y se terminarán yendo a adorar otros dioses. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Todas esas prácticas paganas de sus yernos y nueras, tarde o temprano permearán en sus hijos e hijas, y usted después lo va a tener que lamentar. Eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo de parte de Dios. Repito, el mal nunca influirá a una persona que es obediente a Dios, pero sí lo puede hacer con personas que son desobedientes, y de eso abundan. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Jesús es claro cuando dice: ustedes son la luz del mundo, hablando de la influencia de los obedientes, de los que aman a Dios, de los que cumplen sus preceptos. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús está haciendo una analogía de cómo alumbra el creyente versus cómo alumbra una candela o una lámpara. Así dice Jesús: dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realizan brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Eso es lo que nosotros hacemos cuando influimos de una manera positiva en otros, pero podemos influir solo si somos obedientes a la palabra. Nunca yo podré influir sobre el malvado si estoy en desobediencia. Eso no va a pasar. Ni pasó ayer, ni está pasando hoy, ni pasará mañana, porque en eso la Biblia es claro. El hijo e hija de Dios que influye positivamente sobre el mal es aquel que está en franca obediencia a Dios. Y el mismo Salomón, el hombre que aparentemente llegó a ser el más inteligente del mundo, se convirtió en el hombre más tonto del mundo. Porque Salomón no era tan inteligente como parecía. Cuando usted va a leer el libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículo 26, dice que hasta el mismo Salomón, siendo lo inteligente que era, lo sabio, nunca en la historia ha habido otro hombre con el coeficiente intelectual que tenía ese rey, y aún así, el mal lo influenció para mal. Nehemías capítulo 13, versículo 26, estoy leyendo la Biblia. No hubo rey que se pudiera comparar con Salomón. Y Dios lo amó. Y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún así, fue llevado a la idolatría por sus mujeres extranjeras que tenían dioses distintos al nuestro. Un hijo de Dios. Un hombre que no ha habido comparación, según nos dice el texto. Un rey como ninguno. Un hombre al que Dios lo amó, porque Dios amó a Salomón. Un hombre inteligentísimo. Y terminó cediendo ante la presión de las mujeres de las que se hizo. Muchas paganas que lo volcaron a adorar sus propios dioses. Por eso, amado hermano y hermana, unirse con un incrédulo, el cristiano que se une a un incrédulo, va a arriesgar ser influenciado negativamente por esas costumbres impías del otro. Y en la mayoría de los casos, el cónyuge incrédulo llegará a ser causa de la perdición espiritual para ese cristiano. Estas mujeres terminaron perdiendo el corazón de Salomón. Y si le pasó al hombre más inteligente de este mundo, hermano y hermana, ¿qué no nos puede pasar a usted y a mí? Pero esto no le sucede al hombre y a la mujer que son obedientes a Dios. Y lo vuelvo a recalcar otra vez. Este tipo de situaciones le pasan a aquellos que están en franca desobediencia, que creen que pueden hacer lo que quieren y que luego van a tener resultados positivos. Dios es un Dios de instrucciones. Si hacemos lo que Él dice, nos va bien. Si no hacemos lo que Él nos dice, nos va mal. Así
de claro y así de simple. Por eso es que, para entender un poquito lo que estamos hablando acerca del yugo, si todavía no hemos comprendido el concepto de lo que es el yugo, esta es una herramienta agrícola. Es un armazón de madera con una barra, tiene unos agujeros en las puntas y encaja en el cuello de dos animales que tienen que ser iguales en su tipo, que tienen que ser iguales en su fuerza, iguales en su altura. Enyugamos dos animales idénticamente igual desde todo punto de vista. Eso los une y los hace actuar como si fueran uno solo. Por eso la analogía del matrimonio con el yugo que se pone en los animales. Porque una vez que están enyugados, ya dejan de ser dos y se convierten en uno. Por eso es que cuando un equipo está enyugado de una manera desigual, en vez de poder trabajar al unísono sobre una misma línea, siempre terminarán en desacuerdos. El yugo desigual siempre está en desacuerdo. La tarea que hay que realizar nunca podrá llevarse a cabo. Y lo único que va a terminar sucediendo es que se den círculos interminables. No se va a poder. Por eso es que eso el yugo desigual, amado hermano y hermana, es un tema de sentido común. Moisés decía en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, cuando trabajan en un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. ¿A quién se le ocurre en un yugo poner a un buey y a un burro? Lo está diciendo Moisés, Deuteronomio 22, 10. ¿Por qué voy a poner yo un burro y un buey? Nada más imagínense la clase de enredo que se me va a hacer en los surcos. Y hermano y hermana, es una crueldad hacer algo como esto. Unir dos cosas que sean incompatibles es una crueldad. Porque jamás las líneas que se hagan en el suelo, lo que se llaman surcos, van a ser rectas, ni parejas, ni profundas. Entonces, si volvemos al cuento del pececito y la avecita, si uno se enamora del otro, ¿dónde cree usted que van a construir su nido? Un pez con una avecita. No se puede. También es muy importante entender en esta noche, amados hermanos, que hay ciertas asociaciones con no creyentes que también son yugo desigual. Abro paréntesis, porque no quiero dejar pasar de lado el saludar en esta noche a algunas personas que nos están reportando su sintonía y queremos agradecer su preferencia y esperamos devolverle con réditos la inversión de tiempo que está haciendo en esta noche. Yo quiero saludar a Yamilet Salas, nuestra hermana Ana Lisbeth Mora en Heredia y también a su esposo, don Gilbert. Dios les bendiga, hermanos. También quiero saludar a Marta Dimas, hermana Marta. Gracias por tu apoyo, que el Señor te bendiga grandemente. También nos está visitando Yamilet Sosa. Dios te bendiga, hermana Yamilet. Hace tiempo no sabíamos de ti. Gracias al Señor por estar con nosotros en esta noche. Esperamos bendecirte y edificarte. Te recuerdo, lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, tienes aquí un espacio para recibir palabra fresca, palabra de lo alto que bendiga tu vida. Yo también quiero saludar a Xochitl Amador. Dios te bendiga, Xochitl, en Atenas. También a nuestra hermana Maru Fallas, Jacqueline Rodríguez, nuestra hermana María Antonieta Alfaro, nuestra hermana Mayela Aguilar, la señora madre de doña Lisbeth. Dios bendiga a doña Mayela. También la hermana Rodríguez Herrera. También la hermana Catalina Zenaida. Dios te bendiga, hermana Catalina. No sé si estás en Nicaragua o aquí en Costa Rica, pero que el Señor te bendiga grandemente. Y también a nuestra hermana Victorina Osorto. Damos gracias a Dios por los hermanos que nos están reportando su sintonía. Tenemos hermanos en Honduras, la hermana Glenis, la hermana Nelis. Hay otros hermanos que están también allá en Honduras. Merlin, su esposa, Dios les bendiga. También tenemos nuestra hermana Cassandra en California, perdón. La hermana Cassandra está en California. También nuestra hermana Cinia Oreamuno está en Nueva Jersey. Gracias, damos a Dios por los hermanos que están acuerpando su ministerio. En paz me acostaré. Cierro paréntesis. Hay ciertas asociaciones con no creyentes que también son muy peligrosas y que constituyen
esos yugos disparejos que al final de los finales se van a terminar convirtiendo en una desgracia y en una vergüenza en la vida del creyente. Si hay algo que Dios no quiere, amado hermano y hermana, es que usted sea avergonzado. Es que usted sea avergonzada. Eso a Dios no le agrada. Porque usted es su hijo, usted es su hija. Y si usted sale avergonzado o avergonzada, Dios también termina siendo avergonzado. Dios es avergonzado muchas veces por nuestros propios errores. Y esos yugos desiguales se terminarán convirtiendo en un obstáculo. Nos van a limitar. Un yugo desigual te ata. Un yugo desigual no te permite respirar, no te permite caminar. Un yugo desigual te tiene como enclaustrado, como enjaulado. Y lo peor de lo peor es que cuando estamos enyugados de una manera desigual, impide lo que Dios tiene para usted y para mí. A veces Dios no actúa en nosotros como Él quisiera porque hay una atadura ahí, hay un yugo que nos tiene totalmente amarrados. Y Dios no va a poder trabajar hasta que usted no se libere de esa yunta. Es muy triste porque hay personas y en las iglesias tenemos parejas cristianas que, y es increíble, tienen llamados distintos. Tal vez él quiere ser misionero y ella no. Y hay conflictos en la pareja cristiana porque hay vocaciones incompatibles, porque hay diferentes proyectos de vida, porque hay grados de compromiso que pueden llegar a dar al traste en cualquier relación. Dios no quiere que eso suceda en la pareja, pero en los cristianos sucede. Por eso es que es claro de que cuando los dos se enyuntan, tienen que ir exactamente sobre la misma línea, con la misma vocación, trabajando en lo mismo. Uno no puede andar por un lado y el otro por otro lado. Una relación de ese tipo nunca va a funcionar. Y es importante que a nivel también de pareja, en el cristianismo, revisemos eso con el cónyuge. Porque los dos tienen que ir sobre la misma línea. Recuerden que ya no son dos, sino que ahora son uno. El apóstol Pablo escribe ese tema del enyugamiento desigual precisamente por una serie de problemas que hay en los corintios. Los corintios estaban, amado hermano y hermana, enyugados con el mundo. Partidismos mundanos, orgullo humano, inmoralidad sexual, litigio, fornicaciones. Lean ustedes del primer capítulo de la primera carta a los corintios. Idolatría, festividades paganas, desprecio por los siervos de Dios, desorden y abuso en las cosas sagradas, carencia de amor cristiano, falsas enseñanzas. Era increíble cómo los corintios estaban enyugados con el mundo. Y este texto que acabamos de ver de no os unáis en yugo desigual, podemos aplicarlo a muchísimas situaciones en nuestras vidas. El apóstol Pablo recomienda este texto, esa instrucción, a toda clase de relación que se dé entre un creyente y un no creyente. Y como decíamos, puede ser una relación afectiva, puede ser hasta una relación de amistad. Revisen esta noche, amado hermano y hermana, por su salud espiritual, por su salud emocional. Revisen esta noche si hay algún enyugamiento con algún amigo o amiga que no le está beneficiando a usted en nada. Muchas veces estamos unidos o enyugados con amigos o amigas que no nos generan ningún valor agregado. Muy probablemente estamos metidos también o enyugados en un negocio con algo o con alguien, y ese negocio Dios no lo va a bendecir nunca mientras estemos enyugados con quien no tenemos que hacerlo. No hay coinonía, no hay unión entre la luz y las tinieblas, hasta en temas políticos, hasta en temas sociales, porque mucho de eso, cuando estamos enyugados con alguien que no ama a Dios, que no profesa lo que yo profeso, hermano y hermana, es muy probablemente que haya esa negación y ruptura de principios y valores cristianos. Entonces es muy probable que en ese negocio esa persona me obligue a mí a violentar principios cristianos que están establecidos. Y Dios no quiere que yo haga eso. Es muy probable que tus amigos o tus amigas te estén llevando, te estén jalando, te estén influenciando de una manera negativa a hacer algo
que violenta lo que está establecido por Dios para usted. Hay que revisar en esta noche todas esas yuntas, porque cualquier relación que no le permita al creyente seguir al Señor en todo lo que implica seguir a Dios, hermano y hermana, eso es un yugo desigual. Hay que tener mucho cuidado. Es un buen momento para revisar. Si tienes un negocio, si estás con un tema político, si estás en una asociación, revisa ese yugo con ese amigo, esa amiga, porque muy probablemente no estás creciendo, más bien estás retrocediendo espiritualmente por seguir insistiendo en seguir enyuntado o enyugado con esa persona que más bien muy peligrosamente te puede alejar de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice, gente infiel, y lo pone en signos de admiración. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, dice Santiago, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Si usted quiere tener amistades mundanas y tener prácticas mundanas, es muy respetable y es su vida. Yo no le voy a juzgar, no lo voy a señalar. Pero Santiago me dice que el que quiere hacerse amigo del mundo, compartir con el mundo, inmediatamente, por default, se convierte en enemigo de Dios. O eres amigo de Dios o eres su enemigo. Y yo, en esa noche, me preocuparía muchísimo que estemos enemistados con Dios, porque la palabra del Señor también dice, horrenda mano es caer, horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Recuerde que yugo desigual es involucrarse en las mismas actividades que el mundo practica. Si eres practicante de lo que el mundo está practicando, con personas que están practicando esas cosas, hermano y hermana, estamos en yugo desigual. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 32, quienes hacen eso merecen morir. Aún así no les importa. Dice Pablo, qué increíble. Están haciendo lo que están haciendo. Saben muy en lo profundo que no lo tienen que hacer. Pero no les importa, dice Pablo, lo siguen haciendo. Y lo peor, dice, es que afirman que están en lo correcto y por eso lo hacen. Entonces, la muchachita cristiana que se va a casar con ese inconverso, porque es muy lindo, porque es de buena familia, porque tiene mucho dinero, porque tiene un buen salario, porque me puede sacar de pobre, porque nos criamos desde que éramos niños. Todo eso que esa joven quiera racionalizar, presumiendo que está haciendo lo que es correcto, porque Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nosotros no somos nadie para decir qué es bueno y qué es malo, porque muchas veces lo hacemos basado en prejuicios. Entonces, pretender que tengo la razón y meterme en algo en lo que Dios me ha dicho que no lo haga, tarde o temprano me va a llevar al desastre. Muchas lágrimas se van a derramar. Muchos conflictos se van a generar. Pero para verdades, hermano y hermana, el tiempo. Muy lindo el vestido de novia, muy lindo los anillos, muy linda la fiesta, muy lindo la luna de miel. Y la única manera de demostrarle a una persona que está equivocada es dejarlo que se salga con la suya. Si eso es lo que quiere, dice Dios. Bueno, Samuel se lo dijo a Saúl, como usted no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con usted. Si eso es lo que quieres para tu vida, eso es lo que vas a tener. Y eso a Dios no lo pone contento. Eso a Dios lo pone muy triste. Pero hermano y hermana, nos ha pasado a todos. Nos dice la palabra del Señor lo que tenemos que hacer y terminamos haciendo lo contrario. Y después son las lágrimas, son las tristezas, cuando ya esos yugos son muy difíciles de que sean rotos. Recordemos que también el yugo desigual, como lo decíamos ahora, también está en el ámbito entre cristianos. Es muy triste que en el ámbito ministerial haya incompatibilidad en la pareja cristiana. Tienen incompatibilidad en vocación, en compromiso, y es
muy lamentable que esto suceda en los hijos de Dios. Por eso es que es importante también que la pareja lo vea, lo pueda analizar, lo pueda conversar y ambos, espiritualmente hablando, le puedan buscar una solución. Hay realidades, hermano y hermana. Hay cosas que definitivamente no podemos dejar pasar, son temas de sentido común. Por ejemplo, diferencia de edad, niveles educativos, condiciones socioeconómicas, trasfondos raciales, temas culturales. Y hay gente que dice que cuando hay amor, las diferencias no importan. Mentira. Eso es mentira. Aquí no se trata de lo que sentimos el uno por el otro. Es que también está implicado la obra del Señor. Y por eso es que es necesario que la pareja cristiana encare de una forma madura esas incompatibilidades o esas incongruencias ministeriales que hay. Aquí no se trata de que el hombre diga, yo amanecí hoy queriendo ser misionero en África, dejo todo botado y la familia y que todo el mundo a ver qué hace. No, es que no lo puede hacer así. La mujer tampoco puede hacerlo así. Son un matrimonio, están enyugados. Las decisiones no se toman a la libre. Es como cuando la pareja toma decisiones financieras. El hombre no puede decidir por sí solo. ¿Cómo va a coger la casa, la va a hipotecar para fiarle a un compañero de trabajo y luego deja a la familia sin casa? Las decisiones financieras se toman en conjunto. Las decisiones ministeriales se toman en conjunto. Son un yugo. Y le estoy hablando a las parejas cristianas. Es muy importante que eso también se revise. Porque el yugo desigual, amado hermano y hermana, un problema enorme que el yugo desigual hace es alejar la bendición. El libro de Malaquías, el libro profético de Malaquías, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Y todavía se preguntan, ¿por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas? Estamos en desobediencia y todavía le preguntamos a Dios que por qué nos hace feo, que por qué no recibe nuestras ofrendas. Sigue diciendo Malaquías. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar. Y que acabe también con quienes ven eso y no hacen nada para impedirlo. Vean qué duro. Malaquías está diciendo que tras de que desobedecemos, renegamos contra Dios. Me junto con el inconverso y me enojo con Dios de por qué no me va bien. Nos encanta culpar a Dios. En esta noche aprendamos a ser responsables de nuestras propias acciones. Y vean lo que dice Malaquías, que acabe Dios con esos que están practicando eso y que también que acabe Dios con aquellos que lo toleran. Porque hay cosas, hermano y hermana, que Dios no permite. El yugo desigual debilita también la unidad del pueblo. Malaquías también en el capítulo 2, versículo 10 dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No fuimos todos creados por el mismo Dios? Está preguntando. Sin embargo, hemos actuado deslealmente unos con otros, pues no le damos la mínima atención al convenio que hicieron nuestros antepasados con el Señor. Cuando yo me enyugo con un incrédulo, hermano y hermana, es algo desleal que yo le hago a los demás creyentes porque estoy debilitando el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Yo puedo afectar también al pueblo de Dios cuando yo estoy unido en yugo desigual con un no creyente, en un negocio, en una relación, en una amistad. Si yo digo que soy cristiano y pertenezco a un grupo, pero parte de mi accionar es relacionarme con incrédulos, estoy afectando el cuerpo del Señor y eso es deslealtad para todo el grupo y eso no se vale. Y es muy importante también que lo revisemos, porque tal vez usted cree que eso le afecta solo a usted. El yugo desigual no nos afecta solo a nosotros, estamos afectando a todo el cuerpo del Señor también. El yugo desigual también es afín a lo demoníaco. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 dice, cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero, dice Pablo, jamás que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Hermano y hermana, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo las instrucciones que Dios tiene para usted y para mí. El creyente es la luz del mundo. El incrédulo recuerde que él siempre está en tinieblas hasta que Cristo no alumbre su vida
estará en tinieblas. Entonces, si usted y yo sabemos que detrás de todo ídolo hay un demonio, ¿por qué seguimos insistiendo en esa amistad con el incrédulo? ¿Por qué? A partir de esa noche, si usted decía que no lo sabía, a partir de esa noche el Señor le está diciendo que desde ya, hoy mismo, empiece a romper con todo eso que tarde o temprano le puede causar perdición eterna, y usted hasta podría perder su salvación si insiste en estar enyugado o enyuntado con esa persona, con ese lugar, con ese hábito, con esa actividad. Y también, hay algo que tengo que decirle en esta noche, muy importante, antes de que se vaya a dormir. Hay yugo desigual con hermanos en la fe que aparentan ser hermanos en la fe, que no son hermanos en la fe. Vea lo que le estoy diciendo. Eso del yugo desigual es bastante amplio. Ya vimos el yugo desigual entre parejas cristianas, terrible. A eso hay que resolverlo. Pero también hay yugo desigual. Estoy enyuntado con hermanos en la fe, que aparentan ser hermanos en la fe, pero que no son hermanos en la fe. Y aquí hay que pedirle a Dios un discernimiento tal. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11 dice: en mi carta anterior les supliqué que no se juntaran, dice Pablo, con gente inmoral. Pero no me refería a la gente inmoral del mundo. Ven qué interesante, porque ellos creían en la carta que Pablo le hablaba que no se reunieran con inmorales de allá afuera. No. Dice Pablo, si así fuera tendríamos que salir del mundo, porque allá afuera, cuando usted va al cine, el cine no está lleno de inmorales, y entonces usted no entra al cine porque dice, no, yo no entro porque eso está lleno de inmorales. O cuando usted tiene que ir al hospital, no vas al hospital porque como está lleno de inmorales, la Biblia dice que entonces usted no tiene que entrar ahí. La Biblia no está diciendo eso. Dice Pablo, si así fuera, tendríamos que entonces salir del mundo. No, yo lo que quise decir, dice Pablo, es que no se codeen con aquellos que llamándose hermanos, ojo, aquellos que dicen que son hermanos, cometen pecados sexuales, avaricias, idolatrías, borracheras y robos. Y son hermanos, o se llaman hermanos. Dice el apóstol Pablo que con esas personas ni siquiera deberíamos comer. El que tiene oídos para oír en esta noche, amado hermano y hermana, que oiga. El yugo desigual lo que evidencia son mundos diferentes. Primera Tesalonicenses capítulo 5:5, Pablo dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Estamos hablando, hermano y hermana, si todavía no lo hemos comprendido, trataré de explicarme mejor en esos 2 minutos que me restan. 2 esferas, 2 reinos, 2 dimensiones, 2 situaciones totalmente opuestas e incompatibles. Una es terrenal, la otra es celestial. Una pregona la justicia, el otro la injusticia. Uno está con Cristo, el otro con el diablo. No sé cómo ser más claro en esta noche. No podemos vivir al mismo tiempo en los dos mundos. El creyente pasó de un reino al otro. Por eso, desde el principio decíamos, somos diferentes. O compartimos con los impíos, o le testificamos a los impíos. Solo hay 2 cosas que nosotros podemos hacer con el impío. O compartimos lo que ellos están haciendo, o les testificamos de Cristo. Y aquí es usted, hermano y hermana, y yo, los que tomamos la decisión. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Salgan de en medio de ellos, apártense. No toquen sus inmundicias, y yo los recibiré y seré como un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mejor, a partir de esa noche, hermano y hermana, enyúguese con Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Pónganse mi yugo, dice Jesús. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Conmigo ustedes pueden descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que los hago llevar. Una parte de ese yugo, hermano y hermana, está alrededor de nosotros, y la otra parte de ese yugo está en los hombros de Jesús. Es Jesús el que determina nuestra carga, nuestro ritmo, nuestro camino. Usted puede sentir su jalón, usted puede sentir cómo Jesús lo guía, cómo lo direcciona, cuando usted se somete a Él. ¿Con quién quiere usted estar enyugado?
Si quieres seguir enyugado con el mundo, esa palabra ya ha corrido y ya ha advertido lo que va a suceder. Pero ojalá que en esta noche nos enyuguemos más a Jesús, permitiéndole que Él sea el que nos direccione, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos lleve por ese camino hacia la eternidad. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Una vez más, hemos cumplido por este día, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, que esta palabra haya corrido, que podamos hacer un análisis reflexivo de tu palabra, que hagamos los cambios necesarios, esos ajustes que nos estás pidiendo, Señor, para poder continuar con una vida que te agrade, con una vida, Señor, que siempre te haga sonreír, que podamos enyugarnos más a ti, permitir ser guiados más por ti, no por las emociones, no por ese corazón engañoso, sino que como hijos obedientes podamos influenciar al mundo y no permitirle al mundo que por nuestra desobediencia el mundo sea el que nos influya para mal. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, el próximo viernes, si Dios lo permite, hoy es miércoles, próximo viernes, 8 de la noche, tenemos un tema muy hermoso que hemos titulado Gracias Dios. Este viernes que viene vamos a darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Vamos a recordar sus maravillas, lo bueno que el Señor ha sido con nosotros durante todo este tiempo atrás. Es muy importante, si hay algo que Dios ama, es a los hijos agradecidos. Los que están renegando, aquellos que se están quejando, aquellos que desearían que sus vidas fueran diferentes. Eso entristece a Dios. Y Dios, tarde o temprano, termina castigando esa queja, esa rebeldía, esos pesares. Los que somos hijos e hijas de Dios, siempre tendremos a flor de labios una actitud de agradecimiento. Principalmente, lo más importante que Dios ha hecho con usted y conmigo fue habernos sacado de las tinieblas a la luz. Hay mucho por qué agradecer. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Decimos como el profeta Samuel Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Si Dios te ha dado comida, te ha dado vestido, si Dios ha cuidado de ti hoy, lo hará mañana y lo hará hasta su segunda venida. Debemos ser agradecidos. De eso hablaremos el próximo viernes 8 de la noche. Invite a un amigo, invite a una amiga. Aprendamos a ser más agradecidos con el Señor. No me resta más que bendecirlo con una bendición de lo alto sobre su vida, sobre sus activos, sobre su trabajo, sobre su familia. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja. Ese es mi anhelo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré